Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Tanto en esta edición especial de verano sin Rocío Regidor, a la que deseamos que esté disfrutando de unas maravillosas vacaciones. Y en nombre de todo el equipo les habla Álvaro Nieto. Hoy vamos a hablar, por supuesto, en un primer momento de política, porque en los últimos días ya saben ustedes que la política ha estado muy intensa, no solo porque se celebró el Comité Federal del Partido Socialista y el Congreso del Partido Popular, sino porque esta semana hemos tenido en el Congreso de los Diputados un debate muy intenso entre Sánchez y Feijóo, en donde, bueno, no solo se ha hablado de corrupción, sino también de saunas y de prostitución. Todo ello lo vamos a analizar fundamentalmente con Paloma Cervilla y hablaremos también de los últimos nombramientos que ha hecho Pedro Sánchez. Ya saben ustedes que sus dos últimos secretarios de organización han estado pues muy implicados y están siendo investigados por corrupción, pero resulta que la nueva secretaria de organización, Rebeca Torró, tampoco es que tenga una hoja muy limpia. Se lo vamos a explicar a lo largo del programa de hoy. Y también vamos a contarles también algo impresionante sobre la nueva portavoz del Partido Socialista, Montse Mínguez. La verdad es que uno tiene la duda de si Sánchez efectivamente es que elige mal a sus compañeros de viaje o directamente es que está eligiendo a los más apropiados para tapar la corrupción y que no se levanten las alfombras. Y después les contaremos un nuevo escandalazo más que hemos publicado aquí en The Objective y que tiene como protagonista a José Luis Rodríguez Zapatero, que ya saben ustedes que al final parece que es como el gran hombre, el gran factotum en la sombra de este gobierno. Les vamos a contar sus vínculos con Plus Ultra y cómo insistió para que este gobierno rescatara esta aerolínea fantasma con 53 millones de euros. Esto fue uno de los grandes escándalos del año 2021. Ya saben ustedes que había la pandemia y como consecuencia de la pandemia se permitieron una serie de ayudas especiales para empresas que, habiendo sido muy rentables en el pasado, hubieran entrado en problemas económicos como consecuencia del coronavirus. Y a esta empresa, de repente, la decidieron rescatar considerándola empresa estratégica cuando en aquel momento prácticamente no hacía vuelos en España y prácticamente no tenía actividad. Desde entonces, gracias a ese dinero, la empresa se ha desarrollado y hoy día pues ya tiene más vuelos, más empleados y más actividad. Pero lo que hemos desvelado ahora es que Zapatero fue el que movió los hilos para conseguir ese rescate. En fin, la guinda que le faltaba al pastel. Hacemos una parada y enseguida comenzamos. Bueno, y comenzamos el programa de hoy con Paloma Cervilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Álvaro? Bueno, lo primero que hay que decir es felicidades a Paloma Cervilla, porque ha recibido el premio Luis Carandel de Periodismo Parlamentario que entrega el Senado de España. Así que enhorabuena. Muchas gracias, Álvaro. Yo estoy súper contenta con ese premio porque es un premio a una trayectoria, ¿no? Yo llevo 20 años en el pasillo del Senado, ¿no? Creo que soy la periodista más antigua que cubre el Senado prácticamente todos los martes. Yo creo que todos los martes, tú bien lo sabes, yo voy allí a ver qué pesco, a ver qué encuentro y llevo 20 años, con lo cual yo creo que es un reconocimiento a una trayectoria y sobre todo a estar también en un medio tan importante como este, ¿no? Porque aunque yo gran parte de mi vida profesional la he hecho en el ABC, este premio me lo han dado porque yo estoy aquí y yo creo que eso también es importante para reconocer al periódico como uno de los grandes medios nacionales en el cual hay periodistas que humildemente recibimos también premios importantes. Pues muy bien, y que no sea el último, por supuesto. O sea, que ojalá lleguen muchos más. Agradecemos y agradezco yo también aquí, en nombre de The Objective, al Senado este reconocimiento que te han hecho, que creo que es bien merecido. El Senado, esa institución a veces tan olvidada y efectivamente muy poco frecuentada por los periodistas, pero donde a veces pues salen noticias y por eso Paloma está allí. Pues fíjate, yo creo que los periodistas tenemos que estar en todo sitio, porque cuando yo llegué al Senado, en el ABC no lo cubría prácticamente nadie y yo llegué la última y entonces yo siempre hacía todas las cosas que nadie quería hacer y entonces yo empecé a ir al Senado y me di cuenta que en el Senado se podía hablar muy tranquilamente con los políticos, porque el Congreso es una vorágine en donde hay muchos periodistas y los políticos no hablan con tranquilidad, y en cambio en el Senado se pueden conseguir muchas cosas y en cualquier sitio
salta la información y los periodistas tienen que estar. Y además un premio que lleva el nombre de otro periodista mítico, por así decirlo, ¿verdad? Luis Carandell, y que supongo que, bueno, conozco a algunos de los que han ganado el premio en los últimos años, pero que es un premio con una lista de galardonados bastante también prestigiosa, ¿verdad? Pues mira, es uno de los premios más prestigiosos del periodismo parlamentario. Yo recuerdo a Gonzalo López Alba, ¿no? Un gran compañero mío de ABC que lo recibió, que no está hoy ya con nosotros, pero que era un grandísimo periodista. Yo trabajé muchísimos años con él en el ABC. También lo han recibido muchos compañeros de agencias de noticias, porque yo siempre digo que eso debe ser un premio para los periodistas que están allí, porque las grandes figuras, los grandes nombres tienen sus premios, pero para el periodismo de la calle, que yo siempre considero que es el más importante, es un premio que lo reconoce, y ha habido muchos compañeros de agencias de información que se pasaban el día en el Senado y que yo quiero dedicarle el premio también a ellos. Muy bien, pues ahí queda esa mención y ahora vamos a hablar de lo que de verdad hemos venido aquí a hablar, Paloma, porque Paloma está aquí en calidad de experta en el Partido Popular, fundamentalmente. El Partido Popular celebró el pasado fin de semana su congreso. A priori, Paloma, no era un congreso especialmente complicado o no se pronosticaban grandes cambios ni grandes revoluciones, pero es verdad, yo personalmente tengo que decir que yo, que no esperaba casi nada de ese congreso, al final creo que no le ha venido mal del todo al Partido Popular, porque es verdad que ha recobrado cierto protagonismo. Hubo, yo creo que ciertos debates interesantes que se plantearon, algunos discursos también interesantes. No sé cómo lo has visto tú. ¿Qué nos puedes contar un poco de qué sacas en claro de esos 3 días? Pues fíjate, yo coincido contigo que a priori era un congreso bastante soso porque Feijóo tenía el apoyo prácticamente de todos los compromisarios, porque en las ponencias pues no habían tenido ningún problema. Siempre hay alguna enmienda final, algún presidente regional que presenta alguna batalla. Aquí no había absolutamente nada, se habían alcanzado el acuerdo en todas las enmiendas, con lo cual inicialmente era un congreso tranquilo. Pero es verdad que la sorpresa saltó el último día, aunque es verdad que ya el segundo día había un elemento muy importante que era la unidad. Hacía casi 20 años que en el Partido Popular no había un congreso con esa unidad profunda, porque siempre ha habido, recordemos, Rajoy Esperanza, Pablo Casado aquellas primarias, y entonces, bueno, pues siempre ha habido mucho follón, ¿no? Y entonces sí que se ha visto. Yo cuando vi la foto de Aznar, Rajoy y Feijóo arriba del escenario, recordaba muchas cosas, porque yo tengo la memoria histórica del PP, ¿no? Y digo, ¿cómo se ha podido llegar a esta unidad con un Aznar, con un Rajoy que no se hablaban, con un Feijóo en medio y con todo el partido puesto en pie cuando salieron los tres, ¿no? Yo creo que aquello fue un hito importante de que el partido estaba unido detrás de un líder, que eso era un hecho inédito. Y yo creo que el elemento más importante saltó el domingo en el discurso de Feijóo, cuando Feijóo dejó caer una frase que era muy importante para el partido, cuando dijo que no había vetos a Vox. Y lo dijo claramente. Es verdad que luego se han enredado en algunos debates que comentaremos luego, pero el impacto inicial de aquella frase, no hay vetos a Vox, no lo voy a acorralar, eso para el Partido Popular fue importantísimo, porque el Partido Popular ha vivido estos años en una incertidumbre sobre qué hacer con Vox. Ahí nadie hablaba, es un partido presidencialista que lo que dice el líder es lo que se hace, y Feijóo no aclaraba ningún posicionamiento, con lo cual aquello levantó el ánimo del PP, que unido a esa unidad profunda que había en todo el partido, creo que fue muy importante. Ayuso dijo una frase importantísima que me quedé: presidente, ahí tienes a tu partido para ti. Y yo creo que eso es una frase que no se había producido en estos últimos años. Coincido contigo en que efectivamente quizás lo más novedoso del Congreso fue esa parte del discurso de Feijóo, un discurso que yo creo que fue bastante completo
y bastante más concreto de lo que yo imaginaba o hubiera esperado, porque me sorprendió que, bueno, por lo menos por primera vez empezamos ya a escuchar una serie de cosas que quiere poner en marcha si llega algún día a la Moncloa. Y, bueno, a mí la que más me gusta, lógicamente, es la número 1, en la que él identificó como principal prioridad, que era todo lo que tiene que ver con la regeneración democrática. Que esto hasta ahora no se lo habíamos oído con tanta claridad. Luego expuso mucho más, un programa, creo que fue un decálogo exactamente. 10 medidas eran de regeneración, vivienda. Para los primeros 100 días. Sí. Y además cuantificó, oye, esto es para los primeros 100 días, lo cual está muy bien. O sea, que vaya ya concretando, porque no solo se trata de derogar el sanchismo, sino se trata de construir algo con una propuesta concreta de futuro, ¿no? Y efectivamente, en ese discurso, claro, lo más llamativo fue lo de Vox. Y coincido contigo en que, desde mi punto de vista, fue valiente al encarar ese toro, porque él y todo el PP había estado corriendo el bulto durante los últimos años, de Vox casi no se hablaba, no vaya a ser que se metieran en un charco, y de repente Feijóo se atrevió a desactivar lo que yo llamo la bomba de Vox, que es a decir de una vez por todas, miren ustedes, yo con Vox me puedo entender, porque sus electores merecen un respeto. Luego es verdad que, lógicamente, añadió, bueno, yo lo que aspiro es a tener mayoría absoluta o a gobernar en solitario, sí, como cualquiera. Supongo que a Santiago Abascal también aspirará a lo mismo. A mí lo del domingo me sonó, desde mi punto de vista, perfecto. Es decir, yo creo que era un discurso muy bien medido y muy concreto. Pero claro, llega el lunes, Paloma, y entonces aquí se arma la de San Quintín. No sé muy bien por qué, porque no he acabado de ver unas declaraciones muy explícitas de ningún dirigente del Partido Popular llevándole la contraria a Feijóo o yendo en sentido contrario, pero no sé tú cómo lo has visto. A ver, ¿en qué punto estamos ahora mismo de la relación PP-Vox? Mira, yo creo que lo que pasó fue que asesores del partido que hablan con periodistas lanzaron mensajes contradictorios. Porque Ayuso ayer lo dijo, no he escuchado a ningún dirigente del PP que dijera que habrá repetición electoral si no se gobierna en solitario. Este es un mensaje un poco para los que sabemos un poco de estos. No lo dijeron en público, pero luego hubo una serie de conversaciones off the record que decimos los periodistas en el ámbito privado, sin citar fuentes, en que se deslizó. Nadie dijo habrá elecciones. Bueno, hay una posibilidad, una de esas opciones, y es verdad que algunos medios de comunicación lo dieron por hecho y además titularon así: el PP repetirá y tal. Yo me he hartado de hablar con gente intentando, ninguno me dice que eso se hubiera dicho. De hecho, hubo medios que titulamos, por un lado, diciendo que sí, que un gobierno en solitario, pero yo personalmente no me atreví a decir el PP afirma que habrá repetición electoral, porque todo el mundo con el que yo hablaba me decía que eso no se había comentado. Luego, hablando con gente, me he dado cuenta que determinados asesores en prensa, a determinados periodistas, le dejaron caer eso, y los periodistas fueron a lo máximo. Ellos son conscientes que ha sido un error. No de ellos, pero que meterse en ese lío ha sido un error. Y ellos lo saben. Y lo saben por una razón, porque un mensaje tan bueno desde el domingo se estropeó el lunes, porque ese voto de Vox que oscila entre Vox y el PP, en el momento volvió a Vox. Yo creo que ellos ayer, que estuvimos en el Congreso durante mucho tiempo, decían que ese debate ya lo han cerrado, que Feijóo ya ha establecido el posicionamiento del partido, que es gobierno en solitario. Yo creo que ese mensaje también lo han dicho porque Feijóo pretende llegar a los 155, 160 y depender lo menos posible de Vox para que Vox no le pueda pedir entrar en el gobierno. Y para que ese voto del PSOE, que a lo mejor no va a ir al PP, se vaya a la abstención. Ese era un poco el sentido de ese mensaje, pero es verdad que no lo hicieron bien. Claro, efectivamente, sí. Yo estoy de acuerdo contigo que el mensaje era muy claro, ¿no? Es, oye, a los votantes de Vox es un guiño, ¿no? Y decirles que, oye, que no nos desagradan. Y también es una manera, diciendo que quieres un gobierno solitario, de no
movilizar al electorado de la izquierda llegada a las elecciones. Si el mensaje yo creo que está bastante Estaba claro. medido. El problema es que se han perdido estos días en el tema de, no, si no tenemos el apoyo de Vox, repetiremos elecciones. No, mire usted. Veremos de qué pasa. No hay nadie, no, pero hay que ser realistas, tampoco nos vamos a poner a engañar a la gente. El Partido Popular y Vox gobiernan juntos o con apoyo de uno hacia el otro en un montón de ayuntamientos ahora mismo. Han gobernado en algunas comunidades autónomas, aunque ahora mismo no lo hacen, y evidentemente son aliados naturales. Por tanto, llegado el caso, si el PP necesita los apoyos de Vox, vamos, yo creo que no hay nadie en este país que pueda dudar que no habrá un entendimiento, antes o después. O sea, seguramente pues durarán 2 meses las negociaciones, madrugadas intensas, lo que sea, pero no cabe en la cabeza de nadie que vaya a haber una repetición electoral porque no ha podido llegarse a un pacto entre los dos. Y sobre todo por una cosa, porque Vox desaparecería. Bueno, no lo sabemos. Eso nunca se sabe. O se quedaría en una posición muy debilitada si se repiten. Eso nunca se sabe, pero hay que acordarse, por ejemplo, de lo que pasó cuando se repitieron elecciones, que el PSOE necesitaba Ciudadanos, Ciudadanos al final no pactó con el PSOE y en las segundas elecciones Ciudadanos se pegó una castaña tremenda en los comicios. No es exactamente el mismo caso en este punto, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que todo el mundo entiende lo que está pasando. Feijóo por primera vez ha dicho con claridad, oye, Vox no es como Bildu, Vox no es un partido que merezca un cordón sanitario. Y esto yo creo que desactiva en parte esa bomba y ese problema que estaban ahí esquivando. Veremos cómo lo torean a partir de ahora. Vamos a hablar, precisamente tú te referías a la jornada del Congreso de los Diputados. Esta semana ha habido un debate muy importante en el Parlamento porque era la comparecencia de Pedro Sánchez para hablar de la corrupción. Ha sido, bueno, pues fue toda la mañana del miércoles, luego continuó el pleno por la tarde también con otros asuntos, pero yo creo que ha sido un debate muy importante en tanto en cuanto hemos visto a los socios de Sánchez de nuevo respaldarle, esto lo hablaremos posteriormente en este programa. Pero en cuanto al Partido Popular, yo creo, Paloma, no sé cómo lo ves tú, que hemos visto a un Feijóo distinto. Yo creo que su primer discurso, que lo llevaba muy bien escrito, sonó especialmente potente o especialmente duro. Y encima vimos una réplica en la que también llevaba notas escritas, por supuesto, y todo eso estaba preparado, pero que se atrevió a improvisar un poquito más, elevó un poquito más el tono y sacó el tema de las saunas y de los prostíbulos que regentaba el suegro de Pedro Sánchez, ya fallecido. Esto es la primera vez que lo utiliza el Partido Popular como argumento político. Es cierto que lo utilizó Feijóo porque Sánchez previamente había dedicado su intervención a criticar al Partido Popular, que parecía que allí se estaba dilucidando la corrupción del PP en vez de la corrupción del PSOE. Pero bueno, no sé cómo lo has visto, cómo ha sentado en el partido este asunto, porque sí que tenemos que ser claros. Aunque aquí en The Objective hemos sido pioneros en contar lo de las saunas, por supuesto, porque creíamos que no había que esquivar nada, pero hay cierta polémica al respecto porque hay periodistas y opinadores que creen que eso ha sido un error. No sé tú cómo lo ves. Bueno, yo creo que Feijóo ayer abrió la puerta a la batalla total. Feijóo se siente respaldado por su partido, con un poder inmenso en su partido, cree que los tiempos electorales le benefician, cree que la situación del Partido Socialista le beneficia por los escándalos, por lo que vemos y por lo que puede haber. Él se sintió fuerte. Es verdad que él no tenía... Yo hablé con él justo cuando salió del hemiciclo, estaba allí y hablé con él y le pregunté. Y me dijo, Paloma, es una bala que tenía, pero me enfadé tanto cuando me dijo lo de que era el único político que tenía una relación con un condenado, que ya por ahí no voy a pasar más. O sea, no es que él tuviera previsto hacerlo aquel día, sí tenía previsto hacerlo cuando se enfadara, pero ayer surgió y lo soltó. Ha abierto una línea totalmente inédita en el Partido Popular, como comentaremos mañana, porque una cosa en una información que luego contaré. ¿Por qué? Porque ayer la Dirección Nacional te decía, se acabó, ya no hay piedad, esto se ha acabado. Pero ¿cómo ha sentado esto en los territorios del PP? En el alcalde de un pueblo que esta mañana se ha levantado ahí y ha ido al bar a tomar un café.
que es el que hemos sondeado nosotros hoy por la mañana. Decía, es que cuando yo he ido, la gente me ha aplaudido al entrar a tomar un café. Este es tu líder, ha estado enorme. Eso insufla un ánimo en los cargos locales, provinciales y regionales del partido que es inmenso. Y me decían una cosa, que decían, hasta ahora no nos atrevíamos a hablar en ese tono, pero si ha hablado él, yo ya mañana puedo hablar. Esto va a ser un río por toda España, en la que todos los cargos locales, todos, porque en Madrid vivimos en un microclima, yo que vengo de provincia y tú también, y tengo esa sensibilidad, se va a extender por todos los pueblos, en todos los bares, en todos los cafés, en todos los mítines, y va a penetrar en todo el sitio el tema de los prostíbulos de Sánchez. Y además Feijóo ha elegido muy bien el mensaje, porque lo que más llega a la gente ha sido el tema de la prostitución de Ábalos y llegará el tema de los prostíbulos de Sánchez. Es un mensaje, yo creo que letal para el Partido Socialista, tanto en el debate nacional en el que estamos todos, pero sobre todo en el periférico, porque todos los alcaldes, todos los concejales, todos los dirigentes del PP van a utilizar ese discurso fuera. Con lo cual yo creo que por eso ha sido importante. ¿Y tú ahora mismo cómo ves al Partido Popular? ¿Ellos creen que van a tocar el poder pronto, que va a haber elecciones pronto o no? Pues mira, hay, como siempre, en todas las almas de todos los grupos, un alma que cree que va a ser rápido y otro alma que tiene miedo a esa sensación de euforia que puede haber. Y sobre todo por lo que pasó el 23J. Yo creo que el Partido Popular tiene información de que en septiembre las cosas pueden ser peor, puede caer quizá Francina Armengol, puede caer Ángel Víctor Torres, puede haber más informaciones que apunten directamente al señor Pedro Sánchez, pero sobre todo sí que piensan que cuando llegue el periodo electoral, que va a entrar ya, porque septiembre, ya octubre, noviembre, hay que convocar elecciones en Castilla y León, en Andalucía, el Partido Socialista se va a mover internamente. Todos esos concejales, alcaldes, que depende su sueldo del Partido Socialista, se van a empezar a inquietar. Y entonces sí que por eso hay una sensación de que realmente Pedro Sánchez puede caer, pero internamente no porque él vaya a dimitir, sino porque haya una presión interna que le puede empujar a dimitir. Pero hay dos almas, ¿eh? Yo hoy por la mañana hablaba con una persona y me decía, estoy preocupada por la euforia que veo en el partido, porque a lo mejor no es tan pronto, con lo cual yo creo que hay dos almas en el propio Partido Popular. Y sobre todo Feijóo es muy prudente porque ha aprendido del error anterior. Efectivamente, que no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo. Bueno, Paloma, pues lo seguiremos comentando en este programa en próximas ediciones. Muchas gracias. Estupendo, y hasta muchísimas pronto. Gracias. Chao. Bueno, como acaban de escuchar a Paloma, el gran tema de la semana probablemente haya sido el de las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Por primera vez Feijóo lo utilizó en un debate parlamentario y enseguida pues se ha montado una polvareda extraordinaria. Unos porque lo consideran muy acertado que por fin el Partido Popular lo use como argumento político, y otros creyendo que en ese terreno no debería entrar nunca el líder de la oposición. Aquí en The Objective la verdad es que hemos sido pioneros desde el principio en explicarles a todos ustedes exactamente qué era lo que estaba pasando alrededor de ese negocio de prostitución y de saunas que tenía el suegro de Pedro Sánchez. Un suegro que ya falleció el año pasado, pero que durante toda su vida pues se dedicó a esos negocios, a tener locales, en algunos casos simplemente pues de saunas donde pues se iba a ligar, eran saunas fundamentalmente masculinas para homosexuales, pero luego también se dedicó a regentar directamente prostíbulos en algunas partes no solo de Madrid sino de España. Ese negocio se lo hemos contado ampliamente aquí, lo ha explicado, si no recuerdo mal, sobre todo Pelayo Barros, nuestro compañero, pero en realidad, claro, ustedes podrían pensar, bueno, ahí no hay nada de malo. Bueno, sí, ahí lo único que se le puede reprochar al presidente del gobierno es que él, que tanto abomina teóricamente de la prostitución y que quiere prohibirla, como ha de nuevo vuelto a insistir, bueno, pues
ha estado muy vinculado a eso, o al menos su esposa, porque hay que recordar que el negocio de las saunas, en donde por cierto también se ejercía la prostitución masculina, y los prostíbulos, eran una sociedad que tenían a medias el padre de Begoña Gómez y el tío de Begoña Gómez. Y Begoña Gómez, evidentemente, se ha beneficiado durante toda su vida de ese negocio, entre otras cosas porque era su padre uno de los propietarios. Pero es que no queda ahí la cosa, como les hemos contado en este periódico, y además en eso hemos ido por delante de otros. Resulta que hay cosas luego muy raras. Por ejemplo, la principal sauna que tenía esta empresa estaba radicada en la calle San Bernardo de Madrid, muy cerca de la Gran Vía, y estaba en un edificio que entero es propiedad de Muface, una mutua pública. Y resulta que desde hace años Muface le alquila el edificio a la familia de Begoña Gómez. Bueno, esto es un poco extraño, entre otras cosas porque pagan, la familia de Begoña Gómez, un alquiler irrisorio por todos esos metros cuadrados en el centro de Madrid, en un momento en el que ahí ahora mismo valdría muchísimo más dinero del que están pagando vivir. ¿Y qué hacían en ese edificio de Muface? Pues miren, en la planta de abajo tenían la sauna. En el ático lo que habían hecho era compartimentar el ático para tener unas habitacioncitas, que hemos publicado aquí las fotos, las pueden ustedes buscar, en donde se ejercía evidentemente la prostitución, en donde dos personas que se conocieran en la sauna podían subir, alquilar esa habitación y estar allí un rato a solas. Entre medias, entre la planta de abajo y el ático, pues hay varias plantas, entre otras donde vive el tío de Begoña Gómez. Aparte de esta situación tan extraña, porque además nosotros hemos reclamado a Muface que nos diga exactamente ese contrato con la familia de Begoña Gómez, de cuándo es, por qué se firmó, cuándo se ha renovado, por qué sigue vigente. Bueno, Muface nos dice que no encuentra ni siquiera el contrato de alquiler. El contrato que lo hemos publicado aquí nosotros, pero bueno, en Muface dice que no existe. O sea que imagínense la anormalidad en la que está ese local y ese inmueble. Pero es que además, aquí les hemos contado, y lo han hecho las compañeras Ketty Garat y Teresa Gómez, que precisamente el padre de Begoña Gómez, Aviniano, tenía una relación bastante cordial con la policía, y en concreto con el excomisario Villarejo. Y aquí les hemos contado que el excomisario Villarejo y una parte de la policía tenían, porque así lo ha dicho el propio Villarejo, sistemas de escucha y cámaras en algunos de esos locales propiedad de la familia de Begoña Gómez. Y que ahí se han hecho grabaciones que teóricamente han servido para luego extorsionar a gente. Políticos, empresarios, periodistas, jueces. Ya se pueden ustedes imaginar. El contenido de esas grabaciones no lo tenemos, no lo conocemos con detalle, pero sí sabemos que hay gente, porque así lo hemos publicado, que en su momento llevó el contenido al Partido Socialista. Y se supone que Pedro Sánchez ha tenido acceso a ese contenido. Todo esto, evidentemente, son todavía informaciones muy embrionarias. Seguramente ahora que se ha puesto muy de actualidad el tema, podamos seguir avanzando en nuestras investigaciones, pero lo que está claro es que la familia de Begoña Gómez ha vivido durante toda su vida de un negocio bastante chusco y de un mundo bastante oscuro. No solo por el negocio en sí, sino por todo lo que le estaba rodeando. Así que yo no sé qué opinarán ustedes, pero no está mal que alguien, por fin, le eche en cara a Sánchez este tipo de cosas, porque si pretende abolir la prostitución, tampoco está mal recordarle que su mujer ha vivido de ella durante buena parte de su vida. Y sobre todo, porque ustedes podrán decir, bueno, pero es que la vida privada de los familiares no hay que echársela encima y tal. Vale, perfecto. Pero es que ha sido el propio Sánchez el que ha usado la vida privada siempre que ha podido y además tergiversando los acontecimientos, porque esta misma semana ha vuelto a reprocharle esa foto con el que luego se hizo narcotraficante Marcial Dorado en el yate con Feijóo. O, por ejemplo, no sé si ustedes recordarán cuando María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno,
habló en sede parlamentaria de una supuesta ayuda de una fundación Sagardelos y tal, que tenía que ver con la familia de Feijóo, pero que luego era todo falso. En fin, es el barro de la política, estamos en la situación en la que estamos y lo que sí que es cierto es que probablemente esto de las urnas marca un antes y un después, sobre todo en la línea de oposición que está haciendo el Partido Popular y seguramente ya rompe definitivamente las relaciones entre el presidente y el líder de la oposición. Vamos a parar un momentito y enseguida seguimos con el programa que viene muy completo hoy. Bueno, y en el Partido Socialista ya saben ustedes que también hubo el fin de semana pasado un comité federal bastante, en fin, tumultuoso, aunque en realidad la única voz crítica internamente que se escuchó fue la de Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, pero fue un comité federal en el que también, como supongo que ya se habrán enterado, tuvieron que abortar uno de los nombramientos, que era el de este Salazar, que era una persona de estrechísima confianza de Pedro Sánchez, a la que le había dado nuevas funciones dentro del Partido Socialista, pero que de repente tuvieron que apartar por que parece que había acusaciones o, en fin, denuncias, aunque no se han concretado todavía en los tribunales, de mujeres por su comportamiento y por su conducta. The Objective publicó en su momento incluso que Pedro Sánchez conocía esto perfectamente desde el minuto 1. De hecho, su jefe de gabinete, Juanma Serrano, le advirtió de ello ya en el año 2018, cuando llegaron a Moncloa y cuando Sánchez pretendía nombrar en su primer puesto a Salazar. A Sánchez esto no le importó mucho, le nombró 3 veces más en el gobierno e incluso una en el Partido Socialista. Pero la historia ha llegado hasta este sábado. Se armó tal revuelo, las feministas montaron en cólera y Sánchez tuvo que apartarle de la nueva dirección del partido. Dirección que, por cierto, asume ahora Rebeca Torró, que es una socialista de la Comunidad Valenciana que supuestamente va a ser, digamos, la sucesora de Santos Cerdán y la que llega a ese puesto maldito. Ya saben ustedes que los 2 anteriores secretarios de organización del Partido Socialista están pringadísimos por la corrupción, uno en la cárcel, Cerdán, y el otro, Ábalos, a punto de entrar en ella. Y si no lo ha hecho ya, probablemente sea porque todavía mantiene su condición de diputado. Lo que ocurre es que, como les hemos ido contando en este periódico durante los últimos días, no parece que la elección de Torró sea la más afortunada. Vamos a hablar con Jorge Mestre, que es nuestro hombre en Valencia, para que nos dé más detalles al respecto. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal? Aquí andamos. Bienvenido a este podcast, creo que es la primera vez que intervienes. Espero que haya muchas más ocasiones. Un lujo. A ver, Jorge, tú has publicado algunas informaciones sobre Rebeca Torró y, claro, hemos llegado a la conclusión de que, en fin, no vamos a decir que forme parte de la trama corrupta, pero casi, ¿no? Sí, vamos a ver. Rebeca Torró es un personaje conocido aquí en la política valenciana, porque no olvidemos que ella es de una población de nombre Ontinyent, que bueno, es una provincia, o sea, es una población importante de la provincia de Valencia, y en la cual su alcalde es un exsocialista de nombre Jorge Rodríguez, que fue purgado por Ximo Puig por unas acusaciones que hubo en su día de corrupción, que luego pues se mostraron que no había nada, pero ya había sido purgado, ya había sido expulsado de la Diputación, y Rebeca Torró fue la primera que le dio la espalda, porque ella era la número 2 de ese ayuntamiento, de Ontinyent, como digo, con Jorge Rodríguez, y ya le dio la espalda. La situación es tal que, bueno, pues que en las elecciones de 2019, por ejemplo, el Partido Socialista en esa población sacó 0 concejales. Sin embargo, Jorge Rodríguez, que ya no era presidente de la Diputación porque ya había sido expulsado del Partido Socialista, lanzó su propio partido, que se llama Nos Une, en valenciano Ens Uneix, pero bueno, sacó como 13 concejales. Y de hecho, ahora él capitanea un movimiento de municipalistas en la Comunidad Valenciana, del cual vamos a dar cuenta en los próximos días en Diabetes, muy, muy interesante y que puede poner en apuros a más de uno, ¿vale? Pero efectivamente, ella, pues bueno, pues empezó a escalar dentro de la fila de Ximo Puig, le dio la espalda a su ex jefe, a quien había sido su jefe, y se echó a los brazos de Ximo Puig.
Ximo Puig la empezó a colocar en diferentes puestos de responsabilidad y acabó al frente de, bueno, pues de la Consejería de Obras Públicas. Y en esa consejería, efectivamente, en The Objective ya hemos contado que se lanzaron bajo su mandato dos obras de infraestructuras, unas relacionadas, pues bueno, pues con una carretera en una población cercana a la capital valenciana, en San Antonio de Benajever, y la otra, que es muy curiosa, eran unas obras en Santa Pola, en el puerto de Santa Pola, que todos conocerán, pues bueno, pues es una población turística, un destino muy habitual al lado de Alicante. Ahí, bueno, pues se trataba de hacer unas obras de reconstrucción en el puerto, en la cual, bueno, pues llamó mucho la atención cuando empezamos a estudiar todos los expedientes, lo que habían sido las actas, el procedimiento de adjudicación, etcétera, porque es que fue alucinante. Eso es algo que bueno, que además con los expertos en derecho administrativo consultados también estaban sorprendidísimos, porque de las 4 empresas que participaron en el concurso, entre ellas, por supuesto, Levantina, pues las otras 3 fueron descartadas, o sea, fueron excluidas del proceso por diferentes motivos y que bueno, son llamativas. Una, pues por razones administrativas, otra por razones técnicas y otra por el tema precio. Al final solamente quedó Levantina, que se llevó el máximo de las puntuaciones. Y con el caso de Levantina se repetía un patrón en el caso de Santa Pola, que ya ha denunciado el magistrado del Supremo que está investigando esta trama de corrupción. Y es que Levantina nunca presenta la mejor oferta, pero al final en la mesa de contratación, cuando se trata bueno, pues de estudiar lo que se llama la valoración subjetiva, que es un criterio basado en juicios de valor meramente, pues al final acaba obteniendo la máxima puntuación. Su gran contrincante en este caso, pues por ejemplo, fue otra empresa que se llama Bainsa, que fue excluida porque decían que había hecho una baja temeraria. Normalmente en obras públicas las bajas temerarias están en orden al 15 o 20% por debajo del presupuesto con el que una administración determinada lanza ese concurso. En su caso, solamente fue del 11%. Realmente el tope, la administración, la Generalitat Valenciana, la Consejería de Obras Públicas, había establecido el límite en el 10,67%. Es decir, esta empresa solamente se desvía en 0,33 puntos. O sea, el 10,67 y ella presenta el 11% por debajo. ¿Qué ocurre? Que le piden que argumente esa diferencia que se debe, pues bueno, porque a veces pues uno tiene pues bueno, algunas veces no siempre las subcontratas, etcétera, para ejecutar una obra. Y en este caso decía que esa era su argumentación, pues que se le iba un poco el precio por ese tema. Y eso que aún era más barato que Levantina. El caso es que, bueno, pues que fue descartada del proceso. Y claro, y todo este tipo de anomalías que se están vislumbrando ahora que está todos los ojos puestos en ciertos procesos de administración y donde ves pues, que hay decisiones ampliamente cuestionables y como he dicho al principio, donde se procede con las exclusiones fulminantes de 3 empresas, pues luego llaman poderosamente la atención. Lo cierto es que Rebeca Torró a día de hoy no ha dado ninguna explicación, como tampoco no da ninguna explicación sobre su jefe de gabinete, que no olvidemos que fue el abogado de José Ruz, el Levantina, durante muchos años, antes de entrar en el PSOE, pero entre 2011 y 2015, cuando hay ese cambio de gobierno, del gobierno de derechas a gobierno de izquierdas, él era el abogado, el jefe del departamento legal de Levantina Ingeniería y Construcción. Y qué casualidad que acaba siendo al final el jefe de gabinete en el Ministerio de Industria, de ella como secretaria de Estado, en el actual gobierno de Pedro Sánchez. Es que es increíble, ¿no? Todo esto que nos está contando Jorge, fíjense ustedes qué casualidades tan raras, ¿no? O sea, resulta que Levantina, que es la empresa de José Ruz, de Pepe Ruz, de uno de los empresarios más cercanos a la trama de corrupción, de una de las empresas más señalada ahora mismo por el Tribunal Supremo en toda esta red que se está investigando. Bueno, pues resulta que la secretaria de organización nueva que acaban de colocar en el Partido Socialista ya le adjudicó obras, estando en la Consejería de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana, y entre ellas esta que nos acaba de contar Jorge, es decir, en el puerto de Santa Pola, de 4 candidaturas que se presentaron al concurso, era la oferta más cara
y descartaron a las otras 3 competidoras con, en fin, excusas baratas, con tal de acabar dándole por criterios subjetivos básicamente la concesión a Levantina. Y fíjense, pero hay otro detalle, sí. Álvaro, hay otro detalle, que Levantina nunca ejecutó la obra. Bueno, esa es otra, efectivamente. Dejó empantanada la obra. Efectivamente, claro. Y a día de hoy todavía esa obra no se ha hecho, y eso era del año 23, 2 años después. Claro, y luego el tema de la casualidad también, ¿no? De que el jefe de gabinete de Rebeca Torró haya sido abogado de esta empresa. Oye, no hay gente en Valencia más que esta que se relaciona con Levantina y con Pepe Ruz. Hombre, son casualidades demasiado casuales. Podríamos pensar, si fuéramos bien intencionados, que Pedro Sánchez se ha vuelto a equivocar a la hora de designar a sus cargos en el partido. Pero, ¿qué quieren ustedes que les diga? A estas alturas de la película me da más bien la sensación de que lo que está haciendo es seguir poniendo a gente de la cuerda para que, en la medida de lo posible, sigan tapando las cosas que hay y no tiren de la manta. Pero bueno, lo seguiremos investigando. Jorge está haciendo sus averiguaciones y nos las irá contando en próximos capítulos. Jorge, te mando un abrazo. Muchas gracias. Otro para vosotros. Bueno, y siguiendo con estos nuevos nombramientos del Partido Socialista, resulta que han nombrado nueva portavoz a una socialista catalana que se llama Montse Mínguez y a la que también hemos un poco investigado para ver quién era, porque no teníamos gran conocimiento sobre ella. Y Fran Serrato y Enrique Morales, ¿qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues han estado bicheando un poco y claro, enseguida también hemos descubierto cosas rarísimas. Entonces, a ver, Fran, cuéntanos exactamente qué ha pasado, porque claro, ya es casualidad también. Hablábamos hace un rato de Rebeca Torró y de su relación con Levantina, pero claro, también es casualidad que la nueva portavoz del PSOE resulta que tiene un marido constructor. O sea, yo no sé, ¿tú cuántos constructores conoces? Bueno, ese es más que constructor, es empresario del mundo del ocio, de la noche, de las actividades de... Bueno, pues no sé qué es peor, pero bueno, sigue. Porque como venimos hablando de las saunas, ya no sé qué es peor. Pero a ver, cuéntame. Y estos hechos se remontan hace algo más de una década, cuando Montse Mínguez era concejal en el Ayuntamiento de Lérida. Además de concejal, era la concejal responsable del área de economía. Entonces van a sacar a concurso, a una concesión, en una colina de Lérida que antes sirvió como un cuartel del ejército. Y es un concurso para hacer actividades de ocio, con incluso una discoteca de verano, y se vende como actividades muy necesarias para la ciudad de Lérida, porque no hay demasiada alternativa de ocio, actividades para divertirse, y entonces sacan una concesión el 30 de enero de 2014. Curiosamente, la pareja de Montse Mínguez crea una empresa 15-16 días antes, Adaís de Negocios, el 14 de enero. Él está como administrador único hasta el 1 de abril, desaparece como administrador único y vuelve a ser ya como apoderado en agosto de ese año, una vez se le ha concedido la adjudicación del negocio por 3 años, más una prórroga de 2 años. Siendo ella concejal, teniente alcalde del ayuntamiento. Entendemos, por el modus operandi, que él deja de ser administrador único de la empresa para que no haya incompatibilidades con su pareja. Por tanto, si no tú estás al frente de la empresa, puedes... ¿Pero qué pasó con posterioridad? Bueno, pues hay que pagar una serie de dinero al ayuntamiento por la concesión, 240.000 euros al año. Hay que pagar una serie de costes, por ejemplo, de la Guardia Urbana. Hay que también pagar una garantía adicional que le llaman de unos 160.000 euros porque hay que derribar, cuando la concesión termine, la discoteca de verano que existe y que va a explotar a Adaís de Negocios, que se llama Larica. Ha pasado por muchas manos, tiene diferentes nombres, pero en este caso se llama así. Y el primer año de la concesión tiene deudas, no se paga la cuantía que se debe pagar, el segundo año igual, el tercer año igual, y por tanto, como hay deuda, hay un dinero que no se ha pagado al ayuntamiento, no se puede renovar la prórroga. Sí, entonces lo que hace el ayuntamiento es una especie de chanchullo,
retrasa los pagos, hace divide algunos abonos que tiene que hacer el empresario para que se le pueda prorrogar. Y al siguiente año, pues lo mismo. Incluso ya el año final de prórroga, para que se pueda explotar, porque la prórroga termina en un 2 de junio, para que se pueda seguir explotando, pues lo que hacen es pues otro chanchullo para que en lugar de terminar en junio se pueda hacer hasta octubre esta concesión. Como sigue debiendo dinero, el alcalde, Ángel Ros, que es investigado luego no solo por esta concesión y el dinero que deja de deber el empresario, también por pagos irregulares en cuestión de dietas, de viajes, y lo hace una concejal, su primera teniente de alcalde, Marta, no recuerdo el apellido, que es expulsada del PSOE como militante y como primera teniente de alcalde, y su lugar precisamente lo ocupa Montse Mínguez. Esta mujer, esta concejal, que salió del PSOE y ya no ha vuelto a tener actividad en el partido, denunció no solo los pagos de Ángel Ros, un histórico alcalde de Lérida, también la concesión a la pareja de Montse Mínguez, incluso llegó a decir a Fiscalía que se había efectuado un traje a medida para darle esta concesión. Y además, otra de las cosas que denunció es que se le perdonan 281.000 euros que perdió el ayuntamiento y que nunca llegó a cobrar, y que pues, seguramente pues, se quedó en los bolsillos del empresario que era la pareja de Montse Mínguez. O sea, en resumen, que la nueva portavoz del Partido Socialista, siendo concejal, teniente alcalde del Ayuntamiento de Lérida, le perdona una deuda de unos 300.000 euros casi a su pareja, a la que le habían dado ya previamente una concesión, como tú dices, a medida, creando una empresa 15 días antes de sacar a concurso el asunto. Y encima, cuando alguien se atreve a denunciar las irregularidades, resulta que lo echan, o la echan en este caso, del partido y del ayuntamiento. Exactamente. Así se las gastan algunos en el Partido Socialista. Y esta es la nueva portavoz del PSOE. Y hay más, Álvaro, yo no sé si es casualidad o es que al final pues Sánchez no elige más que gente del mismo tipo. Pero bueno, ¿qué querías decir? Hay una cuestión más, porque la Fiscalía abrió un proceso de investigación y las fuentes que hemos consultado nos dicen que se cerró en falso porque no se investigó lo suficiente, se investigó de forma parcial y nunca se pudo demostrar. ¿Cuándo se investigó esto? 2015. 2015. Es decir, que todavía no había llegado Pedro Sánchez. No le podemos echar en cara que controlaba la Fiscalía. De momento no. De momento no. Bueno, pues muchas gracias, Fran. Un placer. Bueno, y como último tema del programa de hoy vamos a seguir con la corrupción, en este caso con la que tiene que ver con el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y saludamos para ello a Teresa Gómez. Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Álvaro. Bueno, a ver, tú has publicado esta semana varios asuntos, fundamentalmente dos. El primero es el que tiene que ver con el expresidente de la Audiencia Nacional, el señor Navarro, que tú has desvelado que llega un momento en el que llama por teléfono a un juez de la Audiencia Nacional para pedirle algo. A ver, cuéntanos esto porque realmente es alucinante. Sí, pues el suceso tuvo lugar después de que el jefe de la inteligencia y contrainteligencia de chavismo, Hugo, alias el Pollo Carvajal, declaró bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional y declaró ante varios magistrados, entre el juez de apoyo Joaquín Gadea, entonces juez de apoyo de Manuel García Castellón del Juzgado Central número 6, con respecto a cómo se financiaba Podemos presuntamente de manera ilegal. Y luego también declaró pues delante del juez Alejandro Abascal, que en aquel momento era el instructor del caso Morodo, la instrucción número 1, y que estaba siguiendo o estaba investigando el presunto cobro por parte del embajador de Zapatero en Venezuela, de Raúl Morodo, por haber cobrado presuntamente 4,5 millones de euros de PDVSA. Fue condenado por estos cobros, ¿no? Entonces, en el marco de esas dos instrucciones, declaró Hugo el Pollo Carvajal
supuesto, a Zapatero. Dijo que él desconocía, por supuesto, que Zapatero tuviese una mina de oro, como se ha especulado en algunas ocasiones, entre otros. La mina de oro tiene un carácter público, es como la Cibele, que no puede tener un propietario, pero que sí que conocía, que Zapatero tenía determinadas acciones en empresas que eran beneficiadas por él y él obtenía ese beneficio. Eran beneficiadas por el chavismo gracias a las gestiones que realizaba José Luis Rodríguez Zapatero debido a su en el gobierno de España. Y en el marco de esa investigación, el juez le dijo que además de su declaración, ellos necesitaban entregarse las pruebas. Hugo El Pollo Carvajal dijo que sí, que él tenía las pruebas. Hay que tener en cuenta que él era el jefe, como si fuese el jefe de CNI en España, pues CNI en Venezuela, ¿no? Entonces él decía que sí, que tenían las pruebas, pero que las iban a entregar bajo una condición. Solamente ponía un requisito, que era que se le concediese el asilo. España es muy normal que a una persona que está perseguida por su gobierno se le conceda el asilo. Bueno, pues esto dependía del gobierno de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez no le concedió el asilo y lo extraditó a Estados Unidos, que estaba reclamado por Estados Unidos. Además lo hizo de una manera muy rara porque lo hizo un día a las 10 de la noche. Nunca se suele sacar a alguien de prisión a esas. Se lo llevaron sin despedirse de sus familiares y lo entregaron a Estados Unidos. Bueno, pues el juez, con respecto a lo que había declarado El Pollo Carvajal, que afectaba a Zapatero, abrió una pieza separada. A mí me consta que Zapatero estaba muy nervioso. Tanto es así que el presidente de la Audiencia Nacional, que tiene una gran relación de amistad con José Luis Rodríguez Zapatero por un amigo en común que ambos tienen, pues llamó de la Audiencia Nacional y le dijo textualmente: estoy con Zapatero. Está muy preocupado por lo que ha podido decir El Pollo Carvajal en sede judicial. Le gustaría saber qué es lo que ha dicho. Y este juez le contestó que no le iba a dar información porque estaba bajo secreto de sumario y que si Zapatero quería tener acceso a esa información privilegiada, pues que se personase como acusación particular, que es lo que puede hacer cualquier español. Pero si este juez le hubiese dado esa información al presidente de la Audiencia Nacional, el presidente se la hubiese transmitido a Zapatero, cometiendo así revelación de secretos. O sea, tremendo, tremendo. Ya ven ustedes, el presidente de la Audiencia Nacional, el expresidente de la Audiencia Nacional, no solo avisaba, como recordarán que salió publicado hace unos días en El Mundo, si no recuerdo mal, a José Luis Ábalos, de que iban a absolver a Trapero, el mayor de los Mossos, sino que encima se permitió el lujo de llamar a un juez en un momento dado para interesarse por una causa en la que estaba investigado, o supuestamente investigado, José Luis Rodríguez Zapatero. Oye, Teresa, cuéntanos también, aunque sea brevemente, el tema de Plus Ultra, porque Plus Ultra era la aerolínea esta fantasma que el gobierno rescató en un momento dado de la pandemia. Le entregó, si no recuerdo mal, 53 millones de euros y era un poco la pieza que nos faltaba de toda la trama de corrupción, porque es verdad que todo lo que hemos ido publicando durante todos estos años al final ha ido encajando, todos los vínculos con Venezuela más o menos han ido aflorando, pero siempre nos faltó, oye, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno salvó a esa aerolínea que nadie conocía, que prácticamente no tenía empleados ni ninguna actividad en aquel momento? Y tú has publicado esta semana que fue Zapatero el que urgió al gobierno a rescatarla. Sí, así es. José Luis Rodríguez Zapatero se reunió en varias ocasiones con Ábalos, una de ellas en el Ministerio de Fomento, como hemos publicado en Dostoyevski, y lo hizo para pedirle que le concediesen ese sello de empresa estratégica a Plus Ultra, que era el requisito fundamental para poder obtener ese rescate por parte de la SEPI. Ábalos le aceptó, dijo que sí, que lo haría y que presionarían, de hecho ambos lo hicieron, ambos presionaron al que entonces era secretario de Estado de Transporte con Ábalos, que era Pedro Saura, y una persona del equipo de Pedro Saura sí que plasmó su firma, otorgándole esa categoría de compañía estratégica, algo que llamó muchísimo la atención en la SEPI, porque una empresa
que desde que se fundó en el año 2015 siempre ha obtenido pérdidas y que solamente tenía 4 aviones todos alquilados y en funcionamiento solamente uno de ellos, no se podría considerar una empresa estratégica según las fuentes que hemos consultado en la SEPI. Sin embargo, ese sello sí que le vino otorgado por parte del Ministerio de Transporte y ellos tuvieron que darle ese rescate de 53 millones de euros, puesto que el requisito fundamental era poder contar con ese informe favorable del Ministerio. Se presionó a Pedro Saura para que otorgase ese sello y bueno, nosotros lo que nos dicen es que Pedro Saura en aquel momento estaba paralizando el rescate de Air Europa y lo que le dijo era como, siempre además se había considerado como dentro de Air Europa como una mano negra, ¿no? Así lo dicen fuentes internas de la compañía. Y lo que le dijo a Ábalos al respecto es, bueno, Ábalos le estaba presionando también para que se diese prisa en conceder la licencia, el informe favorable a Air Europa, entre otros motivos, porque como ya se ha podido saber y nosotros además llevamos años publicando, pero ya eso sí que está contrastado también en los informes de la UCO, Ábalos con respecto a Air Europa tenía interés porque estaba recibiendo una compensación por parte de la aerolínea de los Hidalgo. Entonces hubo un momento en el que Ábalos le dice a Pedro Saura, bueno, no te presiono tanto con el tema de Air Europa, pero si me agilizas ya el tema de Plus Ultra. Y en ese momento fue cuando Pedro Saura pues sí que presionó a una persona de su equipo para que le otorgase esa distinción a la compañía de capital venezolano. Muy bien, pues ahí lo tienen. Una exclusiva más de The Objective, otra exclusiva de Teresa Gómez y de Ketty Garat. Muchas gracias, Teresa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya parecido interesante. A mí al menos así me lo parece. Y les espero de nuevo la semana que viene con nuevas historias de este periódico. Mientras tanto, ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web, theobjective.com, y en todos nuestros perfiles en las redes sociales. Hasta la semana que viene.